Vamos a Éxodo, capítulo 14. Hoy nos corresponde ver del versículo 1 hasta el versículo 13. Voy a tomar la lectura. Me sigues con tu vista. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Vamos a orar. Dios Padre, Dios glorioso, te damos la gloria y la honra en esta hora. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes en este pasaje, nos permitas conocerte, nos permitas comprender tus instrucciones. Háblanos y que salga de mí, Señor, únicamente tu palabra. Cuida que lo que yo diga, Señor, no sean mis ideas, no sean mis pensamientos, sino que sea toda tu verdad, Señor, toda tu sabiduría, Señor. Que tu Espíritu sea quien nos guíe en esta hora, nos recuerde siempre tu palabra, que podamos atesorarla y asimismo aplicarla a nuestras vidas, Padre. Gracias por todos mis hermanos que hoy están aquí, Señor. Gracias por esta casa de oración, Señor, que tú obras cada momento y que tú nos ayudes en esta hora. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, hermanos. Pues estamos ya en capítulo 14. Yo creo que en un tercio todavía de terminar el libro. Yo creo que nos falta otro año más, o no sabemos cuánto tiempo Dios nos va a llevar para cerrar el libro del Éxodo. Pero estamos en el clímax del libro, ¿no? En esta salida. De hecho, Éxodo significa salida, ¿no? Y estamos precisamente en este punto en el que Dios va a sacar a su pueblo, o está sacando a su pueblo de la opresión de Egipto. Recordando un poco en cuanto a lo que ha pasado en contexto, el pueblo ha salido, más de 2 millones de personas saliendo, incluyendo extranjeros, los animales, ¿verdad? Han estado yendo sobre la parte norte de Egipto, y si tú observas atrás hay un mapa. ¿Se acuerdan? En el pasaje pasado dice que Dios no los llevó por el camino de los filisteos, ¿no? Porque ellos están acá en Gosén, Ramesés, y el camino de los filisteos observa que es el camino que va hacia arriba, que va directamente hacia Canaán, que era pues aproximadamente 40 días para llegar a Canaán.
Pero dice la palabra de Dios que Dios no los llevó por allá, ¿no? Y Dios comienza a hacer su recorrido o a hacer su ruta en una especie de U, ¿verdad? Y en esta especie de U, ¿no?, es donde van a pasar pues 40 años, ¿no?, para que ellos puedan llegar a Canaán. Pero vamos a ver aquí que en el versículo 1 se van a mostrar 3 ciudades. 3 ciudades en donde en cada ciudad donde ellos van pisando, por así decirlo, Dios les recuerda algo, ¿no? ¿Se acuerdan que ellos están en Gosén, en donde Dios los cuidó de todas las plagas? Ellos se van a Sucot, donde Sucot significa refugio. Dios les está diciendo, yo soy su refugio. Y luego, anteriormente les ha dicho, vayan a Etam, ¿no?, o Esam, también llamado Esam. Vayan a Esam. Esam significa fortaleza. Dios les está diciendo, yo soy su fortaleza. O sea, en ese caminar con Dios, en ese salir con Dios, Dios los está cuidando. Dios está haciendo su fortaleza. Dios está haciendo su refugio. Pero vamos a ver aquí que hay Dios les va a decir, regrésense un poco y lleguen hasta la ciudad de Pijajirot, ¿no? Y aquí es donde va a ocurrir este abrir de los mares, este evento muy famoso que incluso en las películas lo podemos observar, ¿no? Pero vamos a ver que el previo abrir de los mares de Dios es un momento de angustia para ellos. Porque cuando ellos están en Pijajirot, ellos están en este lugar que es como una bahía, ¿no?, en donde esta bahía o esta playita, alrededor había muchas montañas. Estas montañas, había un camino que se llama Migdol. Entonces, de alguna manera ellos estaban encerrados, o sea, no tenían a dónde ir, ¿no? Y entonces observamos en la escritura ahorita que acabamos de leer que Dios endurece el corazón de Faraón, y Faraón dice, ¿cómo los hemos dejado ir? ¿No? O sea, Faraón hace esta pregunta pues extraña, ¿no? Porque Faraón, a pesar de haber pasado 10 plagas, de cómo Dios quebrantó, ¿verdad?, a los egipcios, todavía Faraón dice, ¿cómo los hemos dejado ir? Vamos por ellos. Y agarra todo su armamento, agarra toda su tecnología militar y va hacia allá, hacia con ellos. Pero vamos a ver que Dios los lleva a ese lugar, ¿no? Pareciera que ellos están encerrados, pero en realidad vemos aquí a Dios siendo un estratega militar, ¿no?, en cuanto al cuidado y en cuanto a lo que él quería mostrar, no solamente a los egipcios, sí, sino también a su pueblo. Por eso es que Moisés, al final de este pasaje, les dice, Moisés también espantado, dice, yo tampoco sé qué va a pasar, pero no teman, dice, y permanezcan firmes. Y ese es el título del sermón de hoy, ¿no? Podemos ver nosotros en nuestra vida situaciones muy complicadas, situaciones de enfermedad, situaciones de dolor, y el Señor está siempre ahí diciéndonos, ¿verdad?, yo soy tu refugio, ¿verdad?, yo soy tu fortaleza, yo soy tu mejor guía, ¿no?, yo soy el mejor estratega, ¿no?, para llevarte por el camino de verdad. Sí, el Señor, el mensaje de Dios es no temas, yo estoy contigo. El mensaje de Dios es permanece firme. Entonces, estamos en ese salir y Dios está con ellos. Dios de día está guiándolos a través de la nube, de noche los está guiando a través de la columna de fuego, ¿no? Él está mostrándoles su ayuda, su protección, su fortaleza. Y entonces Dios va a comenzar aquí a tratar con este pueblo, con su pueblo, a quien ha sacado. Va a tratar con su corazón, a razón de esto último que decíamos, de que ellos permanecieran firmes, a razón de que ellos no temieran, no sintieran temor de cualquier circunstancia. Recuerden que la salida Dios siempre quiso, ¿verdad?, sacar a su pueblo y ¿para qué? Para que le adoraran, para que se rindieran a Él, para que lo hicieran de una manera sincera y lo hicieran de una manera verdadera, ¿no? La semana pasada veíamos que cuando Dios se convierte en nuestra guía, Él casi siempre nos lleva por los caminos más largos. Nos lleva por caminos dolorosos, nos lleva por caminos de pruebas, nos lleva por caminos
incluso donde vamos a pasar tentaciones, pero Dios nos dice que sepamos que ese camino que es largo, que ese camino que es doloroso, que ese camino que es de prueba, es el camino más seguro y fructífero, cuando Él es nuestra guía. Un camino, sí, de disciplina, donde Él siempre nos ha prometido ser nuestro refugio, siempre nos ha prometido ser nuestra fortaleza, nuestro protector, un padre amoroso, ¿verdad?, que guía a sus hijos a un lugar mejor. Y decíamos y concluíamos, ¿verdad?, la semana pasada, que este camino es Cristo, ¿no? Puesto que Cristo en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino de verdad, el camino más fructífero, el camino verdadero es Cristo. Quizás sí es un camino largo, quizás es un camino doloroso, puesto que el apóstol Pablo dice que cuando estamos en Cristo, juntamente con Él padecemos, puesto que Él padeció por nosotros. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos: en esta vida van a tener aflicciones. ¿verdad? Por eso es que el camino con Cristo sí es un camino duro, un camino, pues, a nuestra perspectiva difícil, ¿verdad? Con pruebas muy, muy fuertes, pero es el más seguro y el más fructífero para llevarnos a la verdad. Ahora, si tú eres hijo, como cantábamos hoy, Dios va a comenzar la obra en ti. Si tú te has rendido a Cristo y si ahora eres su hijo, te ha adoptado como su hijo, Dios va a comenzar la obra en ti. Y esa obra tiene el fin de ser conformados a la imagen del Hijo. Esa obra tiene el fin de llevarnos a la santidad. Y en ese llevarnos a la santidad y en ese ser hechos conforme a la imagen del Hijo, Él va a tratar con nuestros corazones. A razón de que permanezcamos firmes, a razón de que vivamos sin temor en todo lo que pueda pasar en este mundo. ¿No? Pues dice Pablo que nos unimos, ¿verdad?, a los padecimientos de Cristo. Esta misma obra que Él perfeccionará, esta misma obra que Él terminará para su gloria. Por eso te digo, titulamos No temas y permanece firme. Entonces vamos al versículo 1, vamos a entrar al texto. Y dice así, 1 y 2, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Entonces Dios sigue dirigiendo a su pueblo, Dios está trazando la ruta, ¿no? Y vemos aquí la instrucción de Dios a Moisés y les dice: acampen en la ciudad de Pijahirot, entre Migdol y hacia Baal-Zephón. Vean, ellos están en Ramesés, Sucot. Ellos acampan aquí, anteriormente acamparon unos 7 días, y entonces el Señor les dice: regresen o vayan un poco hacia el sur. Y entonces ellos regresan hasta este punto que es Pijahirot. Es aquí donde te digo que está como una especie de bahía, en donde alrededor había muchos montes. Entonces ellos regresan un poquito hacia el sur, puesto que, si te das cuenta, digamos que lo lógico era que se fueran para acá, ¿no? Puesto que es el camino más corto para llegar hacia Canaán. Pero Dios les dice: no, regresen un poco y acampen en Pijahirot, ¿no? Y llama la atención porque esta ciudad significa puerta de salida, ¿no? Es ahí donde Dios va a darle salida. Un lugar donde parecía que estar encerrado, es Dios donde va a abrir los mares y les va a dar la salida de Egipto. Entonces, ahora, todo parece en estos momentos, y todo el pueblo en estos momentos me parece que están confusos, porque dicen: ¿por qué Dios nos está llevando ahí? ¿No? ¿Por qué nos está llevando a esa playita, ¿no? Y donde hay muchos montes? Aún todavía no ven a los egipcios venir hacia ellos, pero probablemente ellos dijeron: ¿por qué ahí? ¿Por qué Dios nos está dirigiendo ahí? ¿No era más fácil por el otro lado? ¿No?
¿No te ha pasado así? Cuando tú estás en alguna situación, ¿por qué Dios quiere que esté aquí? ¿No? ¿Qué no era más fácil ir por allá? ¿Qué no era más fácil hacer esto? Pero Dios, siendo un estratega, militar, tenía sus propósitos del por qué estar ahí o por qué acampar ahí. ¿No? Y esto es lo que quiere el Señor que entendamos, ¿verdad? Que en los momentos donde estamos es porque Dios quiere que estemos ahí. Y que Dios va a obrar y que Dios va a darnos la salida, ¿no? Siempre y cuando no temamos, siempre y cuando estemos confiados en Él. Entonces, todo parece que acampar ahí sería un error porque no habría salida ante una batalla, ¿no? Te decía, pero vamos a ver que ese lugar se va a convertir en una estrategia militar de Dios para derrotar finalmente a los egipcios. Fíjate lo que dice el 3, dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, dice el 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Entonces, justo lo que Dios quería, al llevarlos ahí, Dios quería que Faraón creyera que estaban encerrados. Esa es la estrategia del Señor. Por eso Dios le dice a Moisés que hiciera ese recorrido, un recorrido confuso, ¿no? Para que él mismo fuera glorificado en Faraón y en todo su ejército, y supieran de una vez por todas quién era Jehová, puesto que esta iba a ser la última manifestación ante este pueblo egipcio, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿verdad?, a nuestro Dios como el mejor estratega para darnos la salida a la vida nueva, al camino con Cristo. La estrategia o las obras de Dios suelen ser muy confusas, hermanos. No sé si te ha pasado así. La estrategia de Dios o la manera en cómo obra Dios suele ser muy confuso, en la que a veces no entendemos, ¿verdad?, por qué estamos en cierta situación, no entendemos por qué tenemos cierta enfermedad, o no entendemos por qué estamos pasando por alguna situación difícil, ¿no? Seguramente te has preguntado, ¿por qué tengo que pasar esto, Señor? ¿Por qué si te sigo tengo que padecer? ¿Hasta cuándo tengo que pasar este dolor, esta aflicción? Bueno, pues Dios aquí nos enseña que Él está obrando siempre para nuestro bien. En todo lo que pasa, por más confusa que sea la situación, Él siempre está guiando. Por más confuso que sea el momento que estés pasando, Él está guiando tu vida. Por más confuso, por más que no entiendas lo que esté pasando, Dios te está diciendo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu refugio, yo soy tu guía. Por mucho que no entiendas por qué estás padeciendo, nuestra esperanza está en que Dios nos ha dicho, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Te has sentido confundido de no saber por qué estás pasando por algo? ¿Te has sentido así? Dios te dice, yo tengo un plan para darte salida. Lo único que tienes que hacer, dice el Señor al final, dice, solo no temas, ¿verdad? Permanece firme, confía, ¿no? Entonces, hasta estos momentos parece que Faraón ha aprendido la lección de estas 10 plagas, puesto que él al final de la 10ª plaga, él dice, ya váyanse, ya llévense todo, ¿no? Es más, le dice a Moisés, váyanse, es más, ora por mí, por favor, ¿no? Puesto que él ha padecido ya muchas cosas, pero vuelve a aparecer en acción Faraón. Fíjate el 5, dice, y fue dado aviso al rey de Egipto. Obviamente, me parece que ellos tenían espías, ¿verdad?, que iban con el pueblo, entonces le dan aviso, dicen, y le dicen a Faraón, ¿qué crees? Están encerrados, ¿no? Están en esta ciudad en donde no van a poder salir, es tu oportunidad para que vayas por ellos, ¿verdad? Y dice enseguida, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Dice el 8,
Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Aquí hay un contraste, lo que Dios quería de su pueblo, puesto que Dios, ¿qué quería de su pueblo? Dios quería adoración, ¿verdad? Dios quería firmeza, el no temer, el estar confundidos. Y el contraste es en que Faraón, ¿verdad? Después de caer en esta estrategia de Dios, ¿no? De decir, bueno, están encerrados, vamos por ellos, ¿no? ¿Qué tan rápido se le olvida a Faraón estas 10 plagas? ¿Qué tan rápido se le olvida a Faraón sus padecimientos de estas 10 plagas? Más aún cuando el Señor se llevó a su primogénito, ¿verdad? ¿Qué tan rápido se le olvidó que él dice, esta es mi oportunidad para ir otra vez por ellos? ¿Qué tan rápido olvidó lo que padeció para no arrepentirse? Tanto que dijo, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Es una pregunta muy extraña, ¿verdad? De parte de él, después de haber padecido tanto, y el decir, ¿cómo pude ser tan ingenuo, ¿no? Para dejarlos ir? ¿No? Pero tan ingenua que nos permite ver qué tan fácil es olvidarlo. ¿Quién es Dios? ¿Qué tan fácil es olvidar lo que Él ha hecho? ¿Qué tan fácil es olvidar lo que Él nos ha demostrado? ¿Te ha pasado así? En el que Dios ha tratado con tu vida de una manera fuerte, pero caes otra vez en el mismo pecado. Qué tan fácil, ¿verdad? Es olvidar lo que Dios ha hecho. Qué tan fácil es olvidar lo que Dios nos ha demostrado a través de su Hijo, ¿verdad? Cuando pecamos, olvidamos totalmente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando caes en el mismo pecado, cuando caes otra vez en el mismo error, es porque tú estás olvidando lo que Dios ha hecho. Estás olvidando la bondad de Dios en tu vida, cómo Él ha cuidado de ti. Y entonces dice Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Nosotros antes, cuando nos casamos, vivíamos en un departamento y había un perro que estaba amarrado, era un poco bravo. Y siempre veíamos que cuando el perro se hacía del baño, se comía su propio excremento. Y así pasa con los perros, ¿eh? Comen su propio vómito y así es el necio que repite su necedad. El volver a caer, a caer, a caer. Es lo que está pasando aquí con Faraón. Y Dios nos los pone aquí para que tengamos cuidado de no caer en esto. Y antes bien que permanezcamos firmes en sus promesas, en sus planes, que permanezcamos firmes en lo que Él ha hecho. Que recordemos, ¿se acuerdan que una de las instrucciones de Dios es que recuerden lo que yo he hecho por ustedes? Por eso Dios siempre está insistente, recuerden lo que yo hice por ustedes, recuerden, y vivan en ese recordatorio. Por eso hasta ahora en la Santa Cena es eso, o sea, recordar. Tenemos que recordar como cuerpo lo que Cristo hizo por nosotros, porque eso nos va a mantener firmes, nos va a mantener sin temor a los demás. Ahora, vean que Faraón cree, ¿verdad? O sea, olvida todo lo que Dios le mostró y cree que con su ejército puede ganarle a Dios, ¿verdad? O que puede tomar venganza de lo que ha pasado. Toma sus mejores recursos, toma su mejor tecnología militar del momento, sus carros, y lleva consigo a todo el pueblo egipcio detrás de estas personas que no tenían nada para defenderse, detrás de estas personas que no estaban entrenados militarmente, que habían sido esclavos, cansados quizá de este caminar en el desierto, quizá con hambre, porque seguramente pues no llevaban lo suficiente, ya llevaban algunos días en esta salida, probablemente llevaban solamente sus masas sin levadura,
¿no? Estaban guardando esta dieta de los 7 días, ¿no? Y dijo Faraón, aquí es cuando, ¿verdad? Aquí es cuando yo puedo ganarle a Dios. Pero no sabía que Dios tenía un plan, que Dios era el mejor estratega, ¿verdad? Pero lo único que sí tenían los israelitas en estos momentos era la mano fuerte de Dios. Fíjate lo que dice enseguida. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Eso era suficiente para ellos, la mano poderosa de Dios. No tenían armas, no tenían fuerzas, estaban debilitados, estaban cansados, pero la única arma que fue valiosa para que ellos libraran esta situación fue la mano poderosa de Dios. ¿Tú te has sentido así, sin fuerzas, sin esperanza? Tú tienes que clamar a Dios, porque lo único valioso que tú tienes para salir de cualquier situación es la mano poderosa de Dios. Y entonces fallamos cuando nos enfocamos en lo que tenemos, ¿verdad? En nuestros carros ostentosos como Faraón, ¿no? En nuestras armas. Yo tengo una carrera, no creo que me muera de hambre, ¿no? Yo tengo cierto conocimiento y no creo que pase ciertas cosas, ¿no? Y la verdad es que esas armas no valen nada. Lo único que vale es la mano poderosa de Dios en nosotros. Dice 9, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería. Ve aquí toda esta tecnología, ¿verdad? La caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal-Zephon, ¿no? Iba toda la caballería, iba todo el ejército. Imagínense, ¿no? Cómo al ver los israelitas, al ver todo este ejército, pues sí era de temer, ¿no? Sí era de sentir miedo, sí era de decir, ¿qué está pasando? Pero en este momento también los israelitas están olvidando que ellos van con la mano poderosa de Dios. Y como han olvidado que ellos están bajo la mano poderosa de Dios, entonces se van a quejar más adelante. Antes déjame citar Romanos 8, 28 al 30, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vemos aquí que todo aquel que es hecho conforme a la imagen de Cristo, aquel que ama a Dios, dice aquí la palabra de Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Esto es porque está sobre él, ¿verdad? La mano poderosa de Dios. Esto es porque Dios está cuidando de él. Es porque Dios está siendo su protector. Esto es porque Dios está siendo su fortaleza. Esto es porque Dios está siendo su refugio a este que llamó, a este que justificó, a este que glorificó. Por eso, en ese sentir podemos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque somos hechos conforme a la imagen de Cristo. Porque si Cristo está en nosotros, tenemos la mano poderosa de Dios en nosotros. Claro, con lo que conlleva la responsabilidad, ¿verdad? De obedecer al Señor. Y es por eso que podemos nosotros decir y gritar, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Puesto que hemos comprendido, ¿verdad?, que en ese sentir Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio. Él es quien pelea la batalla. Él es quien nos da la victoria. Salmos 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo
estaré confiado. ¿Tú puedes decir eso todos los días? ¿Tu oración puede ser esta? Aunque un ejército acampe contra mí, ¿no temerá mi corazón? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Tú puedes orar todos los días así? ¿O qué es lo que te da temor ahora? ¿El temor a qué te impide estar confiado? ¿El temor a que no tengas dinero? ¿No? ¿El temor a una enfermedad? ¿Eso te permite no estar confiado? ¿El temor a qué haría que tú cambies o que quieras regresar a tu vida anterior? Entonces, si es así, si tu corazón no teme, aunque un ejército acampe contra ti, y si tú permaneces confiado, es esa señal, ¿verdad?, de que Cristo está conformándose en ti y que Él ha sido tu mano fuerte en toda situación, en toda enfermedad, en toda aflicción, dolor, prueba, en cualquier situación. Justo estas 2 semanas sentí esa parte de que un ejército acampaba contra mí, como lo dice el salmista, ¿verdad? Problemas de salud, una situación que afecta la continuidad de mi trabajo, ¿no? Un proceso médico que vamos a llevar con Leo. Una situación con la casa de Acapulco que tenemos, que me hablaron, que se necesitan unos arreglos y que involucra pues tener una inversión, ¿no? Y sentí esa parte, ¿no? Que como que un ejército estaba acampando contra mí y decía yo, Señor, todas estas cosas tengo que soportar. Señor, tú eres... Y justo leía Salmo 27, Señor, tú has dicho que no tema mi corazón, pero me siento atemorizado ahora, ¿no? Me siento adolorido ahora, ¿no? Pero yo estaré confiado, ¿no? Y este sermón vino, primero cuando lo estaba yo escribiendo, estaba yo llorando así bastante, porque es primero a quien pega, ¿no? El Señor me recordó esta cosa, que Dios es el mejor estratega para salir, que Dios es el único que puede traernos fortaleza, en donde podemos sentirnos refugiados y en donde podemos sentirnos seguros. Porque mi mente era, pues tengo que hacer esto, voy a hacer esto, mis planes, ¿verdad? Mis planes. E incluso hasta no poder dormir, ¿verdad? Y estar pensando siempre en estas 4 cosas. ¿Y si mi salud no mejora, no? ¿Y si se me va el inquilino, ¿no?, de Acapulco? ¿Y si pasa algo en el diagnóstico con Leo, ¿no? ¿Y si me quitan el trabajo? ¿No? Y es simplemente decir, Señor, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. Simplemente no me sueltes, ¿no? Lo que sea el camino donde tú me quieras llevar, quizá el más largo, Señor, tú permaneces en mí. Esa era la oración, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Dios quiere decirnos, ¿verdad? Que Él siempre está ahí. Que estemos confiados, que no temamos, que permanezcamos firmes en sus promesas. Vean lo que sucede después. Fíjate el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Aquí hay como un paralelismo entre... ¿Se acuerdan cuando Pedro quiere caminar sobre el agua y empieza a caminar bien, pero desvía su mirada y se empieza a hundir? Lo mismo está pasando aquí, porque los
cuando Faraón se está acercando, los hijos de Israel alzaron sus ojos, o sea, pusieron su vista en el gran problema, ¿verdad? Y eso fue consecuencia para aquellos que temieran en gran manera. Y parece que ellos hicieron bien, porque dice al final que clamaron a Jehová. Pero no sé si a ti te ha pasado que aún cuando estás en una situación así, sí oras, pero sientes que esa oración no llega. Porque es más fuerte tu dolor, porque es más fuerte tu atención al problema. Que incluso cuando estás orando, terminas pensando en otra cosa, ¿no? Y dices, yo estaba orando, ¿no? ¿Por qué estoy pensando en mi problema? ¿Por qué estoy pensando? Es porque este clamor de los israelitas era un clamor de temor a lo que podía suceder en estos momentos, ¿no? Vean que su temor sí tenía sentido, en un sentido horizontal, porque estaban acorralados, porque no había entrenamiento militar, porque no tenían suficientes armas, porque no tenían a dónde ir, ¿no? Y la única arma que ellos tenían era clamar a Dios. Pero aún así su temor se apoderó de ellos, ¿no? Ese temor estaba por encima de lo que Dios era. Y ellos hicieron bien en clamar a Dios, pero su miedo superó el clamor. Es decir, mientras clamaban, pensaban en que era su final. Mientras clamaban, pensaban que Dios los había abandonado. Mientras clamaban, ellos pensaron, hasta aquí llegamos. Ya no hay nada más que hacer. Por eso le dijeron a Moisés en el 11, fíjate en el 11, empiezan a hacerle preguntas como reprochándole a Moisés el por qué habían llegado ahí, ¿no? Y fíjate lo que dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ese clamor que dice aquí se apagó, ¿verdad? Porque era más su temor de lo que podía pasarles, ¿no? Eran tantas preguntas a Moisés, eran demasiadas preguntas que vemos aquí, 4 preguntas, pero una fe débil de este pueblo que había visto las maravillas de Dios. Ellos dijeron prácticamente que hubiera sido mejor morir en los sepulcros de Egipto que en el desierto. El temor los invadió tanto que incluso pensaron que Moisés los había traicionado por llevarlos a ese lugar. Dijeron, ya ves, Moisés, ¿por qué nos traes aquí? A lo mejor nos traicionaste, a lo mejor hiciste un pacto con los egipcios, ¿no? Tanto los invadió el temor que ellos deseaban regresar a sus vidas anteriores en Egipto. Tanto que pensaron servir a Egipto más que a Dios. Tanto que pensaron servir a Egipto y obviamente a sus dioses, ¿verdad? Que al verdadero Dios que los estaba guiando, al verdadero Dios que los había cuidado y que no había tocado a sus primogénitos, que no los había tocado en sus 10 plagas, al verdadero Dios que estaba cumpliendo los planes de Abraham, Isaac y Jacob. Qué tan fácil, ¿verdad?, fue olvidar por el temor horizontal, qué tan fácil fue olvidar lo que Dios hace, lo que Dios hizo y lo que Dios ha prometido que hará. Espero que no sea nuestro caso. Espero que no seamos como los egipcios, que olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros en esa cruz. Y seamos tan ingenuos para decir, mejor me alejo de ti, Señor. Me era mejor estar en mi vida anterior, ¿verdad?, en mis deleites pecaminosos. Pero Dios está probando a su pueblo aquí. Y está siendo muy paciente el Señor, queriendo que ellos confiaran y se mantuvieran firmes.
Y ¿sabes qué? Cada uno de nosotros tenemos estos pensamientos y estas preguntas. Yo sé que los planes de Dios son confusos y que esta confusión te ha puesto a pensar en querer regresar, en querer tirar la toalla, en decir, ¿para qué voy a la iglesia? O en decir, ¿para qué estoy contigo, Dios, si no veo respuestas, verdad? Yo sé que has pensado más de una ocasión que Dios se ha olvidado de ti, que quisieras regresar a servir al pecado. Y lo sé porque por naturaleza somos pecadores y tenemos esos pensamientos a menudo. Pero ¿sabes algo? Si tú estás aquí es porque Dios en su plan te ha traído y te ha estado diciendo, no regreses, no vuelvas atrás. Yo estoy contigo. Confía en mis planes. Déjate guiar por mí. Sígueme. Toma tu cruz. Ríndete para que Cristo sea conformado. Vive pacientemente. Acepta mi disciplina. Vive esperanzado. No temas, permanece firme. Para que tú veas lo que Dios puede hacer cuando tú eres paciente en Él, cuando tú estás firme y cuando tú no temes ante cualquier circunstancia. Justo, esto es lo que Moisés le dijo a su pueblo. Versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Te decía, Moisés seguramente no tenía idea de cómo Dios los ayudaría en esta situación. Seguramente también él estaba temblando de miedo. Pero lo que sí tenía Moisés, o lo que sí sabía Moisés, es que Dios era el único que podía ayudarlos, de alguna u otra forma. No sabía cómo, pero sí sabía que Dios lo iba a hacer, de alguna u otra forma. Moisés está mostrando aquí una fe verdadera en medio de una situación complicada, en medio de una situación difícil. Tal es expuesta la fe de Moisés que el escritor de Hebreos exalta esta fe de Moisés. En Hebreos 11, 24, 29 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Así que Moisés, en esa fe que Dios le dio, esa misma fe les daría la salida, sin saber cómo. ¿Sí? Les dice lo que él sentía en esos momentos, les dice, no teman, estén firmes. Y vean lo que Jehová hará con ustedes, ¿no? Y este es el mensaje de hoy, hermanos. Muchas veces no sabemos cómo Dios nos va a dar la salida. Muchas veces es confuso lo que Dios va a hacer. Y nos va a llevar a lugares en donde quizá nos sintamos acorralados. No vamos a saber quizá de qué manera Dios va a obrar, ¿verdad? Pero sí sabemos que Dios nos va a ayudar y que Dios nos va a dar la salida y que Dios va a ser nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestra esperanza en Él. Lo que sabemos es que Dios ha prometido ser nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestra paz, nuestra guía con mano fuerte y nuestra esperanza a la gloria eterna.
Así que, hermano, no temas más. No hay de qué temer, permanece firme. ¿Cómo? Como Moisés, ¿verdad? Nos enseña aquí, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Teniendo por mayor riqueza, hermanos, el vituperio de Cristo que los tesoros de este mundo. De esa manera, el Señor nos va a permitir salir. Así que no temas, permanece firme, poniendo tu mirada en el único camino, nuestro Señor Jesucristo. Permanece firme, no temas en aquel que murió y resucitó por ti y te dio vida abundante. No vuelvas atrás. No desees tu vida anterior. Ocupa tu mente con la palabra del Señor. Y como dice Pablo, prosigue a la meta. Gálatas 5:1 dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, Cristo es el único camino y es el único camino fructífero para nuestro bien. Vayamos todos los días a Cristo. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos toda la gloria, la honra. Gracias por mostrarnos, Señor, que en los caminos más oscuros, en los caminos más dolorosos, aún ahí tú estás con nosotros, Señor. A los que te aman, Señor, las cosas les ayudan para bien. Y no hay duda, Señor, de que aquí, Señor, somos una comunidad que te ama. Somos tus hijos, Señor. Y te pedimos solamente, Señor, que nos ayudes a comprenderte más, a poder discernir, Señor, los caminos en donde tú nos llevas. Que podamos entender que cada caminar nos muestra un atributo tuyo, Señor. Que tú eres nuestro refugio, nuestra paz, que tú eres la puerta de salida, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres el mejor estratega militar en esta batalla que tenemos, Padre. Permítanos estar anclados a ti, no desviarnos, que no nos impacte más lo que pueda suceder en esta tierra, que no desviemos nuestra vista de tu gloria, Señor, y que sintamos temor, sino que más bien enfocados en ti, en tu gloria, recordando lo que tú has hecho por nosotros, podamos ir caminando firmes, quizá lentos, quizá en un camino más largo, pero firmes y sin temor a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros. Danos tu sabiduría, danos tu entendimiento. No permitas que desfallezcamos, no permitas que queramos o que tengamos pensamientos de querer regresar por miedo a lo que pueda suceder, sino más bien sé tú nuestra guía y fortaleza para seguir caminando a paso lento quizá, pero seguros en ti, Señor. Gracias por esta hora, por mis hermanos que están aquí. Estoy seguro, Padre, que hay caminos de dolor, que hay caminos difíciles en cada uno de ellos. Estoy seguro que hay caminos de confusión, pero sé tú, Señor, nuestra guía y sé tú nuestra fortaleza en medio de todo esto, Señor. Permítenos seguir confiando, permaneciendo firme y no temer. Tuya es la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.